Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana, Danilo, con Se buen inicia pie. la semana con una nota luctuosa, el fallecimiento de Marcio Beló Magiolo, una pluma, uno de Las los letras, grandes... la pluma pierden uno de sus más un cultor, máximos exponentes. Sí, pero además un investigador antropológico de primera magnitud, es una de las personas que inició entre los pioneros de la investigación antropológica, un hombre muy dedicado. Yo lo traté mucho en la Academia de Ciencias. Él estaba muy afectado desde que murió su esposa. Sí. Que incluso una sección, una vez conversamos eso. Entonces lo agarró esta enfermedad y lo postró. Sí, ya hace un tiempecito que él estaba convaleciente, sí, que su situación de salud no era muy halagüeña hasta que finalmente lo perdimos. Así es. Y también murió un percusionista y cantante de la orquesta Luis Ovalle, mocano, Charlie Amarante. El hombre había naufragado entre el arco y la cosa, pero era un hombre que en su época hizo un papel y es una lástima también. Sí, porque en el alcohol se puede naufragar. Sí, así es. Peor que cualquier otro mal proceloso. No, porque hasta por eso está Alcohólicos Anónimos, porque la gente cuando se cae en el vicio, se pierde. Así es. Bueno, tenemos muchas cosas políticas. Fin de semana estuvo activo políticamente. Muy activo. Parecería que tanto gente del gobierno como la oposición quieren aprovechar el tiempo, comenzar temprano. Y tú sabes las señales que hay, Danilo, son de que se quiere comenzar temprano. Y tú sabes que los pueblos que se enferman del electoralismo, de solamente fijarse en las próximas elecciones y no en los problemas nacionales sustantivos, se pierden los pueblos que viven. Claro, y perdiendo tanto tiempo, perdiendo tanto tiempo, no dedicándose cada cual a lo que le corresponde, centrándose en el trabajo, en el cumplimiento de la responsabilidad encomendada. Hay una distracción, y entonces en esa distracción hay una pérdida de tiempo y de todo, que el país finalmente es el más afectado, y es penoso. Tanto para gobierno como para oposición. Hubo una coincidencia de reuniones esta vez entre la oposición y el sector PRM. PRM reunió su comisión ejecutiva. Su comisión ejecutiva, y entonces tú me dirás, bueno, ¿quiénes se reunieron allí? Allí estaban el presidente del partido, secretario general, tenía que estar la organización. Con la comisión ejecutiva del PRM está compuesta por 350 miembros. Sí, pero lo que quiero decir es quiénes componen realmente la parte central. Y bueno, y el presidente Abinader es una especie de invitado que estuvo allí, pero figura central, porque quiera ser o no, o algunos quieran o no, y otros quieran mucho, realmente es la figura principal de ese partido porque es el presidente de la República. Y fíjate, algo bueno a favor del presidente. Nosotros somos una sociedad donde se improvisa mucho. El presidente acudió a esa reunión como lo hacen los políticos europeos. Él llevó una conferencia preparada. Él no improvisó ni palabras ni ideas allí. Él llevó una conferencia preparada que fue la que pronunció allí. Bueno, pero interesante, sin embargo, es bueno uno aprovechar las circunstancias para, por lo menos, agregar algunas... bueno, el papel nuestro es comentar esas cosas. Comentar algunas cosas, incluso a veces los porqué de algunas cosas o lo inconveniente de otras. Lo que quería resaltar es la secretaria general del partido es la síndico de la capital. Sí. El presidente del partido es el administrativo de Palacio. Entonces, ya tenemos la experiencia del PRD y después del PLD. Quizás habían otras experiencias anteriores, pero bueno. Quizás tú explicas por eso que el 40% de la matrícula estuvo ausente. Pero el asunto está, Danilo, en que un secretario general, en este caso la síndico de la capital o alcaldesa, y el presidente del partido, que es el administrativo. No es verdad que puede dar un 100% como síndico y como administrativo
y que puede dar también el mismo 100% en el partido. en el partido. Sobre todo un país que está en emergencia sanitaria, que tiene muchísimos problemas. Claro. Ellos tienen las manos llenas de asuntos. Las llenas de problemas. Pero claro y que entonces, sí. bueno, por tanto, de problemas institucionales. Por tanto, no pueden dedicarse a los muchos problemas que tiene el partido. que tiene el partido y que pudieran ser canalizados perfectamente vía ellos. Bueno, que puedan conseguir algunos empleitos, algunas cosas, pero ese no es el tema. No, ese no. El asunto es que cuando el partido va al gobierno, y ya lo dijo el doctor Peña Gómez, que fue el hombre que nos enseñó a Hay muchas experiencias. que nos enseñó a advertir que se podía ver el bulto, o era preferible ver el bulto antes de llegar a la curva. Entonces llegó a decir que el PRD, que su partido no podía, creo que incluso modificó los estatutos del partido para que los que fueran secretarios general y presidente, qué sé yo, no fueran a los cargos públicos, que se quedaran como funcionarios del partido. Así es. Que los funcionarios del partido no fueran a desempeñar cargos públicos. Porque entonces se entremezclan las cosas y se descuida la organización o se descuida la función pública. Sí, sí. Generalmente se concentran en la función pública porque es la que da los empleos, es la que permite las bonanzas o las soluciones o el clientelismo, todo ese tipo de cosas que se dan dentro de la política y que pervierte realmente la actividad política y la dañan. Bueno, pues ya vimos cómo, por ejemplo, en el caso del PLD, los funcionarios principales eran del partido, eran los principales funcionarios del Estado, del gobierno, o entonces, en el caso, por ejemplo, de Reinaldo Pared, que no tenía las oficinas cerradas. Sí, no tenía tiempo porque él era el presidente del Senado. Yo vi a Reinaldo una vez en su oficina, me recibió en su oficina del partido, pero no era senador, no era nada. Entonces, en ese tiempo... Él cerró la Secretaría Tú General. lo podías ver porque en ese tiempo iba a la Secretaría, pero después que ya llegó a la presidencia del Senado, y ahí se quedó por muchísimo tiempo, más nunca puso en funcionamiento. Él tenía una secretaria ya, pero una secretaria no podía resolver nada. Entonces, el PRD pasó por esa. Entraron en contradicción los funcionarios del partido con los funcionarios del partido eran los secretarios y los ministros, o los secretarios de Estado en ese momento, y directores generales. Recuerdo que se quedó una partecita mínima en el partido, como fue el presidente del partido, que era Tuey en aquel momento. Entonces, todos esos funcionarios, con la influencia que le daba el cargo y con los recursos del cargo, anulaban cualquier cosa. Y por eso vino la confrontación que terminó dividiendo y empequeñeciendo a esa organización. Entonces, sabiendo eso, el PRM, que es un desprendimiento del PRD, vuelve y repite la misma historia. Eso es en cuanto a las funciones duales que tienen las principales figuras. Usted o anquilosa el partido o anquilosa el cargo en el que está la encomienda del presidente de la República. Mientras tanto se están manejando ahí hasta ahora. Pero bueno, ¿qué resulta? Eso no queda ahí. Invitan al presidente de la República y está bien, que para los fines es el líder del partido y bueno, tiene el liderazgo del país. Sí. Cuando hay cualquier actividad fuera del país es quien nos representa. Y fue como un mensaje preciso que se le ayudara a construir una nueva visión de país. Él pidió el concurso de su partido, incluso porque estaba en el partido. Si hubiese sido quizá un discurso al país, hubiera pedido el concurso más amplio, el concurso de la colectividad nacional, o del colectivo nacional, para que lo ayudaran a construir un mejor país. Así es. Ese pedido es bueno. Claro, eso es bueno. Ahora bien, en el fondo, esa reunión, y mira que coincidente con la del CEN del PLD también, como dirían por ahí, tiene su cocorícamo. ¿Por qué? Fíjate que ya comenzó a pedirse que se quiten de los estatutos del partido la prohibición de la reelección. Nuestro amigo Fermín
que el actual ministro de Educación Superior, dijo que iba a someter una especie de propuesta en la dirección de que la doctrina antirrelacionista, que se destacó como una de las visiones fundamentales de Peña Gómez, sea quitada. Bueno, eso es traicionar la memoria de Peña Gómez. Traicionar la memoria del doctor Peña Gómez. Eso lo hicieron en el PRD cuando apoyaron la reelección. Y entonces ahora esta caricatura de partido todavía, porque está en el poder, por circunstancias, pero no porque era un partido fuerte y grande. No, un partido que entonces, necesita muchísimo. Y cae en lo de caricatura porque, fíjate, porque no solamente por el tamaño, es también y principalmente por el comportamiento, por el accionar. Si usted, que ha estado todavía haciendo apologías al doctor Peña Gómez y bueno, y que proviene su partido del PRD y el líder era el doctor Peña Gómez, entonces vamos a copiarlo, las esencias del pensamiento y de los propósitos del doctor y lineamientos del doctor Peña Gómez. Pero si eso del reeleccionismo lo vamos a quitar entonces, porque Peña Gómez fue hasta su muerte, lo fue a él también, antireeleccionista 1000 por 1000. Entonces usted no puede ahora, bueno, cuando estaba en la oposición era bueno, para criticar a Danilo, que aspiraba muchísimo y aspiró hasta a dañarse, entonces sí era bueno ser y meter en los estatutos del partido por una demagogia o una conveniencia coyuntural política, poner la prohibición a la reelección. Pero entonces ahora nos vamos a quitar eso porque el presidente Abinader lo está haciendo bien, es un presidente joven y necesitamos 4 años más. Ya lo dijo Ginés Burnigal por allá por Puerto Plata. Sí. Que y son 8 meses, que poco tiempo para evaluar. A los 8 meses, lo dijo a los 7 meses y pico. Sí, entonces, yo creo que es temprano todavía, y no porque lo diga Jochi Santos en su programa. Es temprano todavía para ablandar la habichuela. Para ablandar la habichuela y para hablar de política a esos niveles. Sí. Porque, qué sé yo, todavía se va a modificar eso. Dejen eso para después y háganlo más allá. Hay demasiadas cosas que hacer. Que hacer, y en ese que hacer vamos a evaluar el desempeño que pueda tener el presidente Luis Abinader de aquí a, qué sé yo, a 2 años, y entonces ver más adelante si realmente nadie tiene la estatura o la capacidad o la proyección o la popularidad, la popularidad, las condiciones para que garantice que sea el partido que gane las elecciones. Entonces, bueno, vamos en una situación especial, no diría yo desgarrándose las vestiduras, pero haciendo un planteamiento razonable al país. Bueno, señores, política es política y hay que poner los pies sobre la tierra. Con el candidato que nosotros tenemos para ganar estas elecciones y continuar la obra que se ha estado haciendo, pero que ya se haya visto cosas de aquí a 2 años. Entonces ya se puede defender eso. Pero ¿qué te puede defender ahora? Es como que Danilo comenzara ahora a defender, o su gente comenzara a defender el teleférico o las visitas sorpresa. Bueno, esa es la obra de Danilo Medina. Oye, entonces que ahora comenzaran a defender que, bueno, la vacunación del programa de vacunación muy bueno, porque no hizo, Luis Abinader ha estado haciendo en este gobierno lo que no hizo el anterior, tomar las previsiones del lugar en el sentido de pedir a tiempo las vacunas y organizar los servicios de asistencia social y también de asistencia médica a todos los necesitados y el acopio, lo que necesitan los hospitales, hacer lo que hay que hacer. Se ha estado haciendo, costando muchísimo dinero y muchísimas cosas, pero bueno, han quedado mal. Pero cuesta muchísimo dinero, mucha movilización de recursos. Exacto, todo. Pero se ha estado haciendo, claro. Y el gobierno ha tenido la voluntad política de enfrentar el tema de la salubridad. Así es. Entonces, que yo diría que resolviendo ese tema, saliendo a camino, solamente con eso, tiene Luis Abinader para vender una buena gestión. Porque Luis Abinader, que lo único que había sido era miembro, ya lo he escrito, ya lo he dicho en algunos momentos, lo único que desempeñó como cargo público fue miembro del Consejo de Directores de la Corporación Dominicana de Electricidad. No tenía ninguna experiencia de Estado. Ahora, tenía experiencia gerencial porque había estado gerenciando los negocios de su familia. Así es. De su padre y de la familia de su esposa.
Entonces, de una y otra cosa, tenía experiencia privada, el sector privado, pero en el sector público, donde hay tantas marrullerías y tantas cosas, no tenía la más mínima experiencia. Pero bueno, Leonel Fernández no había sido un alcalde pedáneo. No. Y resultó exitoso. Defensor público. Y visionario. Defensor público apenas fue. Sí, bueno, pero ya eso en el área de apoyo a la justicia. Pero no había desempeñado ningún papel, ninguna función pública, y fue de la nada, de cero, fue a la principal posición pública. Y se ha hecho un estadista perfilado. Él fue curtiéndose, fue gobernante y pasó de gobernante a estadista. Claro, porque gobernante cualquiera gobierna, aunque mal gobierne. Pero estadista no es cualquiera. No. El ejercicio de Leonel Fernández prueba que su estudio, su dedicación académica le sirvieron de mucho. Estadista. Entonces yo he visto, mirando las cosas de allá para acá, por ejemplo Trujillo no fue un estadista, Trujillo fue un dictador. Entonces de ahí para acá, esa gente que pasaron por el Consejo de Estado, por todas esas cosas, eso no fueron estadistas. No. Eso pasaron por ahí. Y entonces después de allá para acá, bueno, estadista, Balaguer. Y después Juan Bosch, a los 7 meses lo tumbaron. Entonces, ¿quién tú puedes decir estadista? Balaguer y Leonel Fernández. No, después de ahí tú no puedes decir que déjame decir de un hombre que pasó la prueba de fuego en un interregno difícil y que las dificultades más lograron, fue don Antonio Guzmán Fernández. Bueno. Mira que si no se hubiese suicidado, yo creo que vuelve a ser presidente. Claro, bueno, pero fue un buen presidente. Entonces, sí. Pero don Antonio Guzmán fue presidente de transición. Fue de transición, y porque además era un hombre bueno de mucha experiencia de la vida práctica, sí. Pero cuando tú hablas de la estadista, tiene que tener una combinación de una formación intelectual amplia, un conocimiento amplio de las cosas. Don Antonio es un hombre curtido en muchas cosas, en los negocios, hombre bueno, hombre de unas prendas morales extraordinarias, que se me estaba olvidando como buen presidente. Sí, pero yo estoy hablando de estadista. No. Estadista. No, tú dijiste ya. Balaguer, Leonel Fernández. Sí. Los demás son chimochilas. ¿Usted me entiende? Entonces, Que dicho sea de paso, Luis, tú citas el caso de Danilo Medina. Los PLDistas, en vez de preocuparse de recomponer su partido, también se están infeccionando de electoralismo. 7 aspirantes a presidenciales en una sociedad que terminó las elecciones hace apenas unos días. Claro. Y entonces ahí se supone que eso, no sé si van a querer volver, o eso va a dar pie para nuevos enfrentamientos ya en algún momento dentro de esa parcela que es de Danilo. Porque, bueno, Danilo ya es el presidente del partido, pero ya no es el presidente de la República, ya no firma decreto. Entonces ya la pava comienza a poner en otro sitio. Sí, señor. Deja el nido vacío. Mira que el pasado proceso, Amarante Baré, Reinaldo Paré se retiraron disgustados porque, y lo dijeron de manera subliminal, que Danilo le está dando apoyo. Le impusieron un advenedizo claro. A un desconocido o una gente que no tenía los méritos acumulados. Así es. Y entonces a ellos los avasallaron. Después que los cogieron de tonto útil, los pusieron a trabajar. Láncese, que el que esté mejor de ustedes, en una evaluación que haremos después, una encuesta que se haga, o no, se le comenzó a dar apoyo, ellos se dieron cuenta y se retiraron. Dijeron 2 o 3 cosas, pero de ahí no pasaron, porque después vinieron y se integraron, con la excepción de Reinaldo. Pero los otros se integraron. Entonces ahora están, y fíjate que Danilo llegó a decir que él llegó a la presidencia, aceptó la presidencia de su partido, lo dijo recientemente, porque Gonzalo no fue presidente. O sea, que yo no entiendo. Entonces, ¿qué aspiraba él? Que si Gonzalo hubiese sido el presidente, entonces Gonzalo... Eso, yo no le veo el sentido a esa declaración. Eso es una pose más, una declaración, demagogia más. Pero tú sabes que aquí nunca se sabe. ¿Quién sabe si él estaba pensando que Gonzalo se podría transformar en un remedio de Héctor Cámpora, aquel argentino, muy buena persona, que murió abarandado en México, que ganó la presidencia abrumadoramente y renunció para entregársela a Perón.
ya viejo y todo. Muchas veces se llegó a decir eso, que en el fondo ese era el gran proyecto. ¿Tú que decías eso? Se llegó a decir, Sí, sí. en muchas reuniones, tú y yo sabemos, en muchos sitios donde se llegó a decir eso, Sí. que el objetivo era eso. ¿Por qué? Porque los otros, después que fueran presidentes, no iban a tener cierta reticencia, pero que Gonzalo era un hombre de Danilo, Sí. y que era un hombre, sí señor, y que él iba, y que no había problema, y que ese era un puente tendido ahí para retomar Danilo el poder. Pero bueno, eso es historia patria. Pero bueno, lo del PRM, que vengan a estar hablando ahora y proyectando esa imagen de populismo, porque fíjate que después que el presidente sale de ahí, de esa reunión, se va a dar un baño de pueblo y va a reunirse con las juntas de vecinos Sí, Abinader, de presidente Abinader, de la sí. parte norte, por ahí, el síndico de la parte norte creo que es de la Fuerza del Pueblo, era del PLD, Carlos tengo entendido. Carlos, sí, Eso es importante que se haya siempre Que esté armonizando con la todo. parte institucional. Pero bueno, estas reuniones, que no se deje fuera a los senadores ni a los diputados de los pueblos, de las provincias, cuando hayan las reuniones. Pero bueno, esta era una reunión para tratar temas institucionales. Y allí el presidente escuchó las necesidades planteadas por distintos sectores. Por ejemplo, allí de lo que se habló fue de las cosas que faltaban en la zona norte. Dice que falta de agua potable, asfaltado de las calles y construcción de contenes, terreno para un cementerio, empleos, que eso nunca se queda, el transporte, titulación de los terrenos, el mercado municipal y la terminación del hospital Nelson Astacio, entre otras cosas. El asunto es que yo lo que incluso traigo a colación este tema para extraer de ahí, en el consomé de ese tema, una preocupación de carácter institucional. Si es con la intención ya no solo de que se vea del populismo, sino del practicismo y de que es un hombre de acercamiento, cercano a la población, eso está bien y hay que admitirlo y aceptarlo. Y aplaudirlo. Yo no sé si aplaudirlo, pero está bien. Pero bueno, por lo menos como tú dices, aceptarlo. Aceptarlo. Como válido. Pero bien, si tú vas a el funcionamiento que debe tener cada institución en su área, si es agua, bueno, pues la casa está ahí. Arreglo de calles y contenes, pero obra pública está ahí. Los cementerios, construcción de un nuevo cementerio, bueno, pero planificación de obras. Planificación urbana de los ayuntamientos. De los ayuntamientos, incluso de obra pública. ¿Dónde falta un cementerio? ¿Dónde falta un mercado? Tú sabes que en eso hemos estado fallando. Creo que fue en esa demarcación que la gente agarró una propiedad privada y empezó a enterrar gente allí. Claro. Y eso bueno, porque si no le solucionan las cosas, la gente busca su propia solución. Ajá. Entonces yo lo que digo, y esas son cosas que un presidente tiene necesariamente que escucharla para saberla. No debería escucharla ser así. de propia, de viva voz. O sea, una sociedad organizada. Es una sociedad organizada. Entonces, no ¿qué te digo así. yo? Y es lo que quería caer. Eso es la falta de funcionamiento de la institucionalidad. Obviamente. De las instituciones oficiales. Sí. No hay institucionalidad. Entonces, y se sigue repitiendo. Tú sabes, Luis, que nosotros hicimos la crítica en su momento. Una de las grandes, no fallas, sino desgracias de las visitas sorpresas de Danilo Medina fue que anuló la planificación agrícola. Y le anuló los recursos de las instituciones eran desviados para esos programas. Para él manejarlo personalmente. Eso lo hizo usted, eso lo hizo Balaguer, recuerdo. Pero yo recuerdo una vez que inauguraron... Eso lo hizo Danilo. Una escuela, oía al señor que estaba en Oisor decir en su discurso, esta escuela le costó al presidente Danilo Medina. Sí, de su bolsillo. Como si lo hubiese pagado. O sea, pagado. por Dios, entonces, eso, yo quise traer esto a colación. No por lo bueno que sea un presidente cercano, ese tipo de cosas siempre es bueno. Porque además aquí... a la gente le gusta que el presidente tenga, a todos le gusta, a todos nos gusta tener acercamiento con las principales autoridades, comenzando por el presidente,
porque tú puedes resolver en primera línea, no tienes que estar, porque hay mucha gente que no resuelve, que todo lo dejan, incluso los compromisos, generalmente los compromisos políticos, compromisos amistosos, compromisos de cualquier naturaleza del presidente son del presidente. A los funcionarios no les importa eso, a menos que no sea que le bajen una línea, entonces una orden superior, que en ese caso, por eso es que el presidente o los presidentes se refugian mucho en los guardias, porque a los guardias usted le da una orden allá arriba, olvídese que por ahí va. Le dicen que me haga un puente ahí, no, porque ahí no hay río. Bueno, pues haga el puente primero, pero métale el agua para que traiga el agua de otro lado y haga un río ahí abajo. Y lo hacen. Así es. Entonces, fabríquelo. Y los guardias lo fabrican. Sí, sí. Y entonces, por esa parte es bueno. Pero realmente hay muchos funcionarios que los compromisos del presidente en campaña, en amistad, en lo que sea, son compromisos del presidente. Así. Y uno ha vivido y sufrido eso. Que tú ves que un presidente de tal cosa, y no le importa eso, no le importa que tal o cual persona hiciera o aportara en tales o cuales cosas, sino eso lo sabe el presidente, por tanto el compromiso es del presidente. Pero el funcionario entonces está en mis compromisos, a partir de ahí los compromisos que yo como jefe de un área política, de un área de trabajo, yo tengo. Y entonces yo resuelvo en mi institución mis problemas con mi gente, para mi gente. Y entonces se van seccionando los gobiernos, los partidos y el gobierno, que oí hablando, no recuerdo si fue a Guido, pero he oído hablando de esa preocupación que por ahí abajo está quemando más de pronto que la candelita de basurero, de esas luchas que se están dando dentro del partido, donde que realmente haciendo mucha bulla y mucho allante, pero están dejando en el trabajo básico, dejando solo al presidente. Eso se ha estado por ahí. Entonces, bueno, pero bien, de esto, como diría el padre Abelino, seguiremos hablando, vamos a hacer la primera pausa y volvemos. Bueno, Danilo, ahí nosotros vemos, hay una foto que tiene el director ahí, de una foto que sale en el día de hoy justamente del Diario Libre, donde dice que atendiendo al decreto 6221, la Dirección de Proyectos Especiales y Estratégicos de la Presidencia, se propone construir unos 10 rellenos sanitarios en grandes zonas del país, donde se pueda verter los desechos sin afectar el ecosistema ni la salud de la gente. En el territorio nacional existen 358 vertederos a cielo abierto. Que eso, oye eso es para reflexiones mayores. 358 vertederos a cielo abierto, como el que se observa en esa imagen que pasó el director. ¿Qué resulta? Esto de los proyectos estratégicos lo dirige, creo que es Neney Cabrera, que está frente a una dependencia de la presidencia. Lo que yo quiero resaltar de esto es, bueno, suerte que hay un doliente, pusieron a alguien ahí, él tiene que tapar mucha basura, muchas cosas, para que sea exitoso en las funciones que le encomendaron. Sí. Entonces hay una esperanza, pero todo se queda en esperanza hasta ahora. El tema criticable es que hayan esos 358 vertederos a cielo abierto y que se esté hablando de lo mismo. Tú recuerdas, no semanas, sino meses atrás, la crisis que hubo aquí en la ciudad capital, entera la ciudad capital, que se metía para el este, para el sur, parte del sur y para parte del norte, donde quiera, pero cubría todo el perímetro de la ciudad capital y más allá, por el bendito vertedero de Duquesa, por estar tirando la basura a cielo abierto. Y además, Luis, por ejemplo, uno de los factores que motivó la crisis del turismo en Puerto Plata, el primer polo turístico importante, fue vertederos a cielo abierto. Hubo toda una corporación hotelera
que se fue del país abandonando sus hoteles porque se contaminó todo un río, un área de playa de manera significativa. En el gobierno anterior se creó una unidad, no recuerdo cómo se llama, que manejaba Domingo Contreras, Sí. que tenía que ver el cambio climático, el cambio climático la contaminación ambiental. La contaminación, el tema de la contaminación, es buscar que políticas, con eso, una amenaza severa. Políticas públicas. Yo no sé a quién pusieron en lugar de él, no, si pusieron a nadie y dejaron eso a Céfalo. Porque mira, lo de Domingo Contreras tiene una preocupación pero muy sana. Debió haber sido, en su momento debió haber sido el síndico. Claro que sí. Debió haber sido el síndico. Pero si no hubiese sido por las mezquindades y las traiciones políticas, porque a él le jugaron igualito que a Roberto Salcedo aquella vez. Sí. Le jugaron sucio. Apostaron a él, él era el candidato, pero en un gran arreglo político de alto nivel. Bajo cuerdas. Bajo cuerda. Se apoyó, aquella vez se apoyó a David Collado. Así es. A David Collado para traicionar a Roberto Salcedo por razones de tipo político-económica o político, intereses oligárquicos de por medio. Sí. Se traicionó la candidatura de Roberto Salcedo y se impuso a Domingo Contreras. A David Collado. David Collado. Ahora se repitió la historia con Domingo Contreras, era el candidato del PLD, pero se apoyaba por abajo a Carolina. Así en un acuerdo con Hipólito Mejía. Sí, señor. Eso fue parte de la mancuerna que existía entre Hipólito Mejía y Danilo Medina. Eso es historia patria, pero es así. Yo no sé qué parte. Se develará el secreto, sí, a voces. Esos vasos comunicantes. Pero a vasos comunicantes al fin. Bueno, ahí tenemos a Carolina y ahí tenemos a Domingo Contreras, no en la sindicatura, ni tampoco lo tenemos bregando con el tema de las políticas medioambientales. Debieron ponerlo a él en eso. Yo creo que sí. Porque él fue un trabajador de ese tema. Sí, entonces, se ha dedicado a ese tema. ¿Qué pasa? Que el tema de los vertederos a cielo abierto, eso lo venimos oyendo y tratando de hace años. Yo paso todas las semanas en Ocoa, mi provincia, en la carretera Ocoa rumbo a Constanza, 4,5 kilómetros de Sabana Larga. Perdón, el vertedero está a 2 kilómetros de Sabana Larga, 1 y pico, quizás menos de 2 kilómetros. Está el vertedero de Sabana Larga, que es a cielo abierto, por una barranca, por ahí tiran las cosas. Cuando Pedritín Castillo era el síndico de Sabana Larga, tenía eso controlado. Después, a partir de ahí, eso es un desorden. Cuando la sindicatura anterior y ha continuado el mismo desorden. Porque no es que tiran, porque el daño, si fuera un daño controlado y un daño pequeño, pero es un daño masificado y descontrolado. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que paso por ahí. Tiran la basura, la van regando en el camino, en la carretera. La tiran aquí, la tiran allí, los que vienen de arriba la tiran aquí, los que van subiendo de Sabana Larga la tiran, o sea, la tiran antes de llegar al vertedero. Y entonces convierte en una franja de alrededor de 300 o 400 metros, no menos. Todo eso es vertedero. Sí. Y entonces le dan candela a esa basura con mucha frecuencia. Y eso lo tiran por un barranco por ahí. Y estamos hablando de 12 kilómetros, quizás menos, a 10 kilómetros del pueblo, de la provincia. Y eso lo tiran por ahí. La gente que va, de que en el turismo ecológico, va a cruzar por Valle Nuevo para conocer a Constanza y ver ese microclima que hay allá arriba, maravilloso, y ese ambiente de aire puro de Valle Nuevo y de todas esas cosas de por ahí arriba, desde el parque. ¿Cómo es que se llama el parque de allá arriba? El nombre, sí. Bueno, el asunto es que se encuentran con este ingrediente de contaminación y de degradación de la naturaleza. Eso da pena. Entonces, el síndico de Sabana Larga no está en capacidad de resolver esto. Por allá por el Pinar, en Ocoa, por otro lado, hay otro vertedero. En Rancho Arriba hay otro vertedero. Entonces, cada ayuntamiento tiene su
centro de contaminación. Tú sabes que, por ejemplo, yo que se creía que el yaque era mío cuando era muchacho, lo creíamos todos los santiagueros, ¿no? Y que era el río porque la alta contaminación que tiene el yaque horripilmente miedo, de verdad. Yo vi un programa de Aldi Burgos que ella empieza a mostrar cómo desde Jarabacoa, todo Constanza, se vienen tirando las basuras en diferentes lugares y contaminando el yaque desde esas áreas hasta entonces, su desembocadura. falta agua, se necesita agua, pero Sí. entonces la que tenemos la estamos contaminando. La tenemos que contaminar. Entonces, me dijo el síndico anterior al actual, en Sabana Larga, que ellos tenían, que había la idea de construir un vertedero común para el pueblo de Ocoa, para Sabana Larga, para Rancho Arriba, para El Pinar, para todas esas comunidades de por ahí, tirarla en un vertedero común. Eso no se ha resuelto. Y ahora el tema sigue al aire libre, dando candela y además a la basura, que eso contamina, le sella los pulmones a la gente y daña todo, ya daña el medio ambiente, contamina el medio ambiente, pero además la parte de la naturaleza y de la belleza, del aspecto. Cuando tú vas en esa carretera, en el caso de Constanza, la carretera Ocoa-Constanza, y tú te encuentras con este bendito humareda que hay allí, ese mal olor y todas estas cosas, ese espectáculo, feo espectáculo, eso es deprimente. Así es. Bueno, para entonces caer de nuevo a Santo Domingo, ¿tú te crees que es justo que a esta altura de juego estemos amontonando basura a cielo abierto, a campo abierto allí, después que vivimos y sufrimos la contaminación que produjo Constanza, el vertedero de Duquesa, cuando eso no había forma de apagarlo, que eso vivía las 24 horas del día prendido en fuego y tirando humo y malos olores a la capital entera? Allí se hicieron unos operativos de horas, se amanecía tirándole relleno a aquello, tirándole caliche, y se controló eso. Entonces, cualquier día va a volver a coger candela a esto, y va a volver los malos olores. Y todavía, señores, no tiene solución este tema. Eso tendrá el gobierno que empantalonarse, coger el control de esto, porque si los ayuntamientos no pueden, había un problema entre un forcejeo, eso corresponde a Santo Domingo Norte, creo que Santo Domingo Norte era la administradora, después hubo una negociación con una compañía que lo que hacía era sacar... Hay un conflicto legal. Hay un conflicto legal y mientras tanto el problema sigue. El problema sigue y comienza a crecer de nuevo. Y bueno, como no se ha ido a las raíces del problema para solucionarlo, ya me temo que en poco tiempo estaremos maloliendo la basura de Duquesa de nuevo. Sí, y las humaredas. Y la humareda, incontenible y dañina en todos los sentidos a los pulmones y que le hace más daño a los que están enfermos, a los que tienen problemas respiratorios, y le crea problemas a los que no lo tienen. Entonces, yo por eso quise extrapolarlo al aspecto nacional, como lo dice el propio, ahí resalta, es un decreto nuevo, esto del 21, que se crea entonces esta unidad. Ojalá el gobierno disponga de los recursos y le dé a esta dirección de proyectos especiales y estratégicos de la presidencia la construcción de esos 10 rellenos sanitarios. No es construir nuevos vertederos, señores, es relleno sanitario, es tirarle caliche, tapar esa basura, rellenar eso allí y encima de eso ir capa sobre capa para que esto no quede a cielo abierto. Y es la única forma, ya que eso no se industrializa, eso no se le da tratamiento, porque hay parte de estas cosas que se pudieran convertir en abono, en qué sé yo qué cosa. No que tengamos los buzos ahí, que ahora las vacas comiendo ahí, buscando de todo, y tampoco a los buzos contaminándose y buscando cositas. A los buzos, los famosos buzos son los que humanos. Hay gente que vive de la que basura. vive de la miseria, vive de la basura.
Y entonces eso es deprimente. Que yo no creo que vivan, acaban muriendo en la basura. Ellos el tiempo que sé yo, que pueden prolongar la vida, porque no, por eso decimos viven, pero ellos no viven de eso, ellos se están pudriendo. Muriendo de eso. Muriendo de eso. Así es. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es un tema, señores, ese es un tema nacional, ese es un tema capital, eso hay que ponerle una política de Estado con relación al destino final de la bendita basura. Eso es políticas públicas que tiene que ser, eso es que hay que hacer un consejo de gobierno para eso, juntar a todos los síndicos del país, que no haya que invitar a todos los secretarios de Estado. Ahí nada más hay que invitar al secretario, bueno, los que manejan la parte de los recursos, a los síndicos y a los guardias, al jefe de la guardia, sí, para ver a quién hay que dar unos toletazos en algún momento. Entonces, eso es lo que hay que hacer, pero no es el gabinete entero. No. El gabinete de la basura. Hay que crear un gabinete de la basura. Ahora mismo que se crean muchos gabinetes de muchas bueno, cosas. El tema ambiental. Bueno, ayer estaba visitando algunas áreas, Jorge Mera. Jorge Mera. Sí. Sí, bueno. Vámonos a la otra pausa. Mira, ahí tenemos un video de unos haitianos que han, podrán decir, bueno, ese video no es de ahora, no, ese video es una situación recurrente. Sí, sí. Una situación recurrente que a cada rato se da en el país. Gente que se dedica a cruzar haitianos, pasaderos que tienen por dentro de las fincas. Sí, sí. Por fincas particulares. Y entonces los organizadores de estos viajes, así como hacían los coyotes, de que tienen lugares específicos por donde pasaban a la gente en México para pasarla para Estados Unidos. Así es. Así mismo tienen en Haití. Mira que el tema de Haití es un tema sensitivo. Te comentaba fuera de cámara que se está comentando que en la reforma constitucional que está propuesta en Haití, ellos quieren quitar el jus sanguinis. O sea, los familiares, los hijos de haitianos, si no nacen en Haití, porque solamente sería el jus soli, no son haitianos. Entonces, que ellos eran en eso muy celosos, que decían que los haitianos que nacieran en cualquier sitio, la Constitución lo dice hasta ahora, sí, son haitianos, donde quiera que nazcan. Pero que yo no sé por qué aquellos que defienden tanto el que el país se cargue con todos los muertos del problema haitiano, defienden tanto si ellos saben que los apátridas, ellos están en su constitución. Así es. Entonces, no estarán organizados, en este momento, ni registrados en ningún lado, pero la constitución los ampara. Haití es una sociedad colapsada que está expulsando a su gente. Y realmente a esos devaneos. Todos los días tiene un tema nuevo, porque ayer hubo un secuestro de 9 personas. Sí, porque no hay seguridad de nadie, ni el presidente. Hasta el presidente se atrevió. Eso lo van a secuestrar cualquier día. El presidente no se atrevió a ir a los tedeos, ni en el año pasado, ni de este año, por temor a que le pasara algo. El presidente tiene miedo de andar por la calle de Puerto Príncipe. Entonces, es una sociedad con grandes problemas y nosotros, que somos su frontera terrestre, estamos expuestos a una situación. Aquí hay gente, tú te refieres, porque evidentemente uno se preocupa por la solidaridad, todas esas cosas, y quiere poner un cordón humanitario. Eso se oye muy bien. Se oye muy bien si nosotros fuéramos una sociedad de abundancia, mejor estructurada, mejor organizada, y Haití no tuviera el descalabro estructural e institucional que tiene. Que no tiene, por tanto, control de nada. De nada. Entonces, esta gente viene pasando todos los días para acá sin ningún registro. Bueno, ellos no pasarán por donde está el cefrón, por donde están los guardias. Pero, señores, están pasando por las fincas particulares de los dominicanos. Sí. O en combinación con los traficantes de haitianos, con los que están tratando ese tema, traficando con haitianos, o lo están haciendo muchas veces
digo, en combinación con algunos, posiblemente algunos dueños de esa finca. Pero otras veces es que se meten de manera intrusa, como ocurre muchísimas veces con otras cosas, metiéndose por la propiedad privada y rompiendo las alambradas. Ahí quien está narrando el video está diciendo cómo ellos están metiendo y menciona los puntos específicos, que yo no los recuerdo ahora, donde rompen las alambradas, se meten permanentemente, y eso es un paso libre todos los días. Así es. Y hubo una vez un funcionario haitiano que él hablaba de como que tiene 30, había 30 y qué sé yo cuántos puntos. Y que era tan fácil ir de Haití como si tú estuvieras en tu casa e ir de la cocina al baño. Y yo vi un día un reportaje que hizo Julito Jacín en uno de sus programas y hablaba de lo cerca que estaban la siembra de los dominicanos, los haitianos, o sea que ahí no había ninguna línea fronteriza de nada. Bueno, si tú vas a Tibolí, no sé si la visitas, que esta restauración es un pueblito haitiano, no hay ninguna delimitación precisa. No. Que puedan andar de un lado sea, tú para puedes otro. andar para allá y para acá. Sí. La mata de aguacate de aquí es de este, come el otro. Ese es el papel, y todo. es el papel de la muralla física. Por lo menos la frontera física estaría precisamente delimitada. Que a mí me gustó cuando el presidente Luis Abinader, quizás llevado ya por las circunstancias, lo llevó a hablar de ese tema de la verja perimetral. Eso es importante. Usted le puede llamar verja, muro, como usted quiera. A mí me gustaría llamar el muro, y yo sé que a Vinicito Castillo también, porque el muro es una especie de media mole ya más fuerte. Más definido. Porque las verjas, sobre todo si son metálicas, señores, las cortan con pinza o se las roban para venderlas más para adelante o para hacer cosas con ellas. Pero el muro no van a cargar con pedazos de cemento. Con 10 quintales de cemento, no van a cargar. Entonces es más difícil. Más difícil. Entonces, y más sólido, más real. Y que no me vengan hablando de la muralla, del muro físico. ¿Cómo es el otro? Muro de Berlín. No, hombre, no, el cosa ese de que virtual. La muralla virtual. Que lo que necesitamos es una frontera virtual y una que sé yo que. No. Es una frontera real. Sí. Y le te digo a alguna gente que hasta se ingenua dice que nosotros debemos hacerle fábrica. Si nosotros pudiéramos hacer fábrica, la hacemos para lo nuestro. Claro, bueno, bueno, dentro de la solidaridad se puede hacer para nosotros y para ellos también, pero... Nosotros tenemos un déficit de empleo demasiado alto. Pero el problema es que ellos hay una realidad. A nosotros nos sale más costoso recibir a las haitianas aquí con la barriga, con los muchachos en la barriga, que recibiéndole al muchacho allá y devolviéndoselo para allá. O sea, hacerle un hospital, 1, 2, 3 o 10 hospitales que sean en la línea fronteriza, que a lo mejor eso sirve de frontera. Los más lujosos palacios de Francia, de Bélgica, están hechas con los cedros y las caobas arrancadas de Haití. Esa gente debería pagar esas cosas. Bueno, pero eso es iluso, porque ellos ni siquiera cuando la catástrofe haitiana nadie intervino, que no fuera República Dominicana. Dimos hasta que no Y entonces, si nosotros tenemos esa carga presupuestal aquí, esa realidad en términos de salubridad y alimentaria, con todas las parturientas que vienen aquí, entonces ya se registran los muchachos aquí y ya ellos quieren que sean dominicanos. Entonces mejor vamos a llevarle allá los médicos y los hospitales, allá ponérselos cerca de la frontera, de este lado o de aquel lado, del lado que usted quiera. Pero eso sirve para ponerlo un poquito más difícil para el acceso hasta la ciudad, para que no, o a las ciudades, porque en Santiago es lo mismo. Sí. Entonces, para que no se queden aquí. Entonces, yo no creo que eso sea malo. Nos sale más barato, Danilo. Bueno, porque además de que hay que hacer el parto, habría que ver, ¿no? Pregúntale, busca las estadísticas, pregúntale a los que manejan la parte del presupuesto y las estadísticas de salud. Si ellos no fueran a seguir desbordándonos, claro que sí. Pero es que eso va a seguir. Pero la conducta humana, sobre todo de masas humanas, que el Señor nos ampare. Preteridas. Si no nos ampara las políticas públicas y los gobiernos que tenemos. Bueno, el doctor Balaguer decía que la Virgen de Altagracia era la que nos salvaba.
Sí, porque si hay cosas que ya los humanos, como aquello de que si los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Entonces, si no puede, los humanos no pueden, que nos salven. Bueno, vamos a irnos mientras tanto. Nos vamos.